Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien, chicos? ¿Me escuchan bien? Hola, hola, ¿me Sí, escuchan bien? profe. Sí, sí. Ahí Perfecto. estoy tratando de ingresar con la compa aparte. Bárbaro, bueno, vamos prendiendo las camaritas, así ya podemos comenzar. Ahí veo a Gaspar. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Gaspar, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Me alegro mucho. Bueno, a ver si puedo ver alguna camarita más. Vamos prendiendo las camaritas, que saben que es fundamental para la cursada. Ahí tengo a Leandro. Hola, Leandro. Buenas, profe, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Me alegro mucho. Bueno, Agustina, Tamara, María, vamos a ver si podemos ir prendiendo. Ahí veo a Fabricio. Hola Fabricio, buenas tardes, Buenas, ¿cómo profe. estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Vos? Acá andamos tranqui. Tranqui, muy bien, tranqui, esperando el fin de semana largo. La profe ya aprendo, estoy atendiendo. Agustina, bueno. Eh, ya cuando prendan las camaritas empezamos, voy a compartir el aula. Espero que hayan podido trabajar en lo propuesto para la semana uno y la 2, completar lo que nos venía faltando, básicamente. ¿Sí? A ver si podemos ponernos al día con eso. Bueno, antes de ir a la clase número 2 de la semana número 2 de la propuesta para esta semana, vamos a revisar lo que teníamos de la guía número uno de la clase número uno a ver si pudimos terminar eso. ¿Ok? Ahora deberían estar viendo en mi pantalla el cuadernillo. ¿Están viendo eso? Sí, profe. Sí, sí. All right. Bueno, ahí ya veo a María. Muy bien, María. Ahí veo a Tamara. Hola, Tamara. O no, sí, 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 sí. Ahí está Tamara. Bueno, nos faltaría Agostina y estamos todos. Va, estamos todos con las camaritas prendidas, ¿no? Bueno, a ver. Retomando lo que habíamos comenzado la semana anterior, la semana pasada. Habíamos charlado sobre, bueno, el paratexto, el análisis de los elementos paratextuales, lo que me beneficia eso a la hora de analizar o comenzar a analizar un texto, porque me brinda mucha información y a su vez me da la posibilidad de anticipar el contenido del texto. ¿Sí? Y eso me hacía ahorrar un montón de tiempo. Yo ya podía tener nociones primero de identificar el género discursivo, o sea, ¿qué es eso como texto? ¿Es una carta? ¿Es una novela? ¿Es una receta? ¿Es un cuento? ¿Es un artículo? ¿Es un anuncio publicitario? ¿Es una infografía? Bueno, ¿qué tipo de texto es? Eso era lo primero que me hacía reconocer el paratexto. Después el contexto de producción. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde está publicado? Fuente. Bueno, contexto de recepción. O sea, ¿hacia quién está dirigido? El propósito comunicativo. O sea, esto está hecho con la intención para informar, para comunicar, para definir, para explicar, eh, para argumentar. Bien. Y después la inferencia de contenido. Yo ahí tenía que usar el potencial porque a esa altura de la lectura no podía estar seguro, porque algo fundamental es que en este proceso, en esta instancia del proceso de lectura, una actividad de prelectura. Yo todavía no me metí de lleno en el texto, no puedo saber con certeza de qué trata el texto, y estamos ganando tiempo, estamos ahorrando tiempo, estamos viendo si podemos anticipar el contenido del texto sin perder tiempo en leerlo todo, porque eso sería, si a mí me interesa el texto y yo quiero profundizar, eso sería un segundo paso.
Pero yo ya puedo ir anticipando el contenido del texto porque tengo mucha información en título, imágenes, subtítulos, secciones, ya me dan mucha información. Yo puedo identificar el tema y con mi conocimiento previo, más lo que me dice ahí el texto, yo puedo anticipar el contenido en potencial. El potencial sería, el autor intentaría, en este caso, explicar, o el autor explicaría, o el autor intentaría definir, o definiría, ¿sí? O daría ejemplos sobre, bueno, pero en infinitivo. ¿Ok? Bueno, eso es lo que se debía hacer en la hipótesis de lectura. A ver, ¿quién quiere compartir su hipótesis de lectura acá? Y esto yo lo aclaro siempre en todas mis clases y todas mis comisiones. Acá no hay ni bien ni mal. Esto es para que ustedes practiquen. ¿Por qué? Mis estudiantes más chiquitos me dicen, profe, esto va con nota. Entonces, acá, en este momento es el momento en el que uno debe aportar todo lo que puede y sacarse todas las dudas y participar todo lo que pueda y leer todo lo que produjo, porque en este momento estamos aprendiendo, estamos practicando, estamos compartiendo entre nosotros. Entonces, en este momento, yo puedo modificar todo lo que quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después va a llegar un momento en que sí va a ser con nota y ahí ya no me puedo sacar dudas, tengo que estar seguro de lo que voy a hacer. Entonces, en este momento ustedes no tengan miedo de participar. Digan todo, profe, ustedes me dicen, profe, pero esto está mal. No importa. ¿Por qué? Porque a mí me sirve para corregir lo que yo hice, para modificar de última mi trabajo, y es un proceso de aprendizaje normal. Eso no penaliza, a mí me parece perfecto, no le pasa nada. Y además ayuda a los compañeros a decir, ah, no, yo estaba haciendo lo mismo que fulanito o fulanita. Entonces, lo tengo que corregir. Entonces, cuanto más participemos, más nos beneficia a nosotros y a nuestros compañeros. Bueno, a ver, ¿quién se anima a leer su hipótesis de lectura? Del texto número uno, ¿no? O sea, vamos a ver acá de qué se trataba. El texto era este, que era Sports, Injuries, Types, Treatments and Prevention, que era el primer texto de la guía uno, y estábamos acá en el punto 2, que era el de elaborar una hipótesis de lectura. Bueno, ¿quién lo quiere leer? Miren qué digo yo, ¿eh? Ahora pregunto quién quiere. En cualquier momento lo digo con nombre y apellido. Voy. Voy, voy, voy. Bien, María. Valiente María. Vamos, María. Yo puse el artículo científico escrito por Charles Davis para la página web On Health el 5 de diciembre de 2021. Estaría dirigido posiblemente a deportistas, estudiantes de anatomía o fisiología, entre otros, con el propósito de informar sobre las lesiones deportivas, sus tipos, tratamientos y prevenciones. All right. Muy bien. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Tiene los 5 elementos que constituye la hipótesis, una buena hipótesis de lectura? ¿Mencionó el género discursivo al que pertenece ese texto? O sea, ¿qué es eso como texto? ¿Mencionó el contexto de producción? ¿Mencionó hacia quién estaba destinado el contexto de recepción? ¿Dijo el propósito que tenía el texto con el propósito de qué? ¿Hizo una inferencia de lo que podríamos encontrar como contenido en el texto? ¿Está todo eso? ¿Qué les parece? ¿Lo dijo en potencial también por las dudas? Gaspar me dice que sí, me asegura. Me dice, sí, profe, si yo Sí, escuché sí, todo eso. ¿Y la es? mayoría sí estuvo dicho explícitamente o, bueno, Muy o bien, insinuó que sí, me parece que sí estaban todos. creo que sí, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir la suya? Porque esto también sirve para sacarme dudas. Dice, profe, yo lo quiero decir porque, a ver, por las dudas, que me falte algo. Bueno, yo puedo compartir la mía, ya que, a ver si. Dale, dale, Gaspar, Sí, vamos. no, Arriba, no se arriba. fija eso. Yo puse el artículo científico Sports Injuries Types Treatment and Prevention, publicado por Charles Patrick en On Health el 2021, destinado a profesionales de salud, a profesionales de actividad física, del deporte, con el objetivo de informar y describir algunos de los tipos de lesiones deportivas, como fracturas, esguinces o lesiones de ligamento, cómo se tratan y cómo se pueden prevenir. Ahí al principio había puesto que es un texto informativo. All right. ¿Qué les parece?
Ahí me Sí, faltó. también hizo referencia. Bien, Tamara, decime, por favor. Sí, también hizo referencias, sí, creo que cambió en vez de informativo, en el de María no sé si decía informativo, creo que para ella era diferente, explicativo. Sí, no, María creo que dijo en el Repositorio. artículo científico o algo por el estilo, ¿no? ¿No es cierto, María? Sí, puse artículo científico y después puse con el propósito de informar, así que Claro. sería lo En el mismo. propósito puso informar, que se lo transformaría en un texto informativo. Muy bien. Bien, Gaspar, ¿usaste el potencial en algún lado? Porque ahí en la hipótesis de contenido, la inferencia de contenido, no escuché bien esa parte, perdón. A ver. No, no lo puse como una certeza. Claro, entonces ahí cómo sería, a Claro. ver, si lo reformulás, ¿cómo te quedaría? Eh, que podría tener objetivo de informar y escribir algunos tipos de Bien, lesiones deportivas con bien, consecuencias. bien, que podría tener el propósito de informar y describiría. Muy bien, excelente. Bueno, ¿alguien más quiere compartir su hipótesis? Gracias, Gaspar. Ok, bien, vamos al punto 3. En el punto 3 yo lo que tenía que hacer era identificar estos acrónimos, que son siglas, y saber a qué hacen referencia, ubicar en el texto a qué hacían referencia, eh, y escribirlo aquí. Bueno, a ver, ¿quién me dice que es TBI? Hola, profe. Hola, Agostina, ¿cómo estás? Perdón que no haya aprendido la cámara, pasa que estoy en el trabajo. Está- El punto 3 sería, Sí, estamos ahí, Agostina. ok, lo digo, Dale. TBI, Traumatic Brain Injury, lesión cerebral traumática, Muy bien. pues Rest, Ice, Compression, Elevation, reposo, hielo, compresión y elevación. Ok. Después, NSAIDs, non-steroidal, anti-inflammatory drugs, antiinflamatorios, no esteroides, no esteroideos. All right. Y después ACL anterior cruciate ligamento, o sea, ligamentos cruzados, Anteriores. anteriores cruzados. Muy bien. Y TBI. TBI. Ah, Ah, ese no lo hice. está dos Pensé que veces, era el está dos mismo, estaba veces. repetido. Sí, ¿Puede ser está dos dos veces. veces? Ah, bien, estaba Estaba repetido. dos veces. Bien, estaba repetido. Bien. Bueno, muy bien. Gracias, Agostina, por decirlos todos. No era la intención que los dijeras todos vos, pero bueno, ya que estabas y quería hacerlo, me parece perfecto. Bien, a Agostina le damos un descansito ahora, ¿eh? Ahora participa el resto. No, Agostina, no descansito para que te vayas, pero sí descansito de participar en las actividades. Tampoco te lo tomes tan a pecho el tema del descansito. A ver, vamos al punto 4 que está debajo del texto. Vamos a ir punto por punto y bueno, vamos a participar uno cada uno. Dice, lean el texto y resuelvan las siguientes consignas en español. Es importante esto que aclara, en español. Recuerden elaborar sus respuestas en forma clara y precisa a partir de la información provista en el texto. ¿Qué me pedí acá? Que lo haga en español, que sea claro y preciso y que no me vaya por las ramas, sino que me ajuste a lo que decía el texto. ¿Ok? Dice, mencionen a qué hacen referencia las lesiones deportivas. A ver, vamos de abajo para arriba. Perdón, sí, de abajo para arriba. Leandro, ¿a qué hacen referencia las lesiones deportivas según el texto? Las lesiones deportivas pueden provocar hematomas, distensiones, esguinces, desgarros y fracturas. Los tejidos blandos, como músculos, ligamentos, tendones, fascias y bursas, pueden verse afectados. El traumatismo cráneoencefálico es otro tipo de lesión deportiva. Ok. ¿Qué les parece? ¿Todos tienen lo mismo? Yo puse más cortito, o sea, puse nomás solamente porque decía mencionen
y puse son lesiones que ocurren al practicar deporte o ejercicio y afectan un músculo, hueso o ligamento. Muy bien, Tamara. Fíjate, Leandro, que ahí vos lo que hiciste fue ejemplificar, dar ejemplos de lesiones deportivas. Y Tamara está explicando, según el texto, qué es una lesión deportiva, más allá de los tipos. ¿Sí? Eh, Acá yo me inclinaría más por el lado de la respuesta de Tamara, porque Tamara menciona qué son las lesiones deportivas, que acá dice a qué hacen referencia las lesiones deportivas. Después, abajo, puedo dar ejemplos, por ahí en alguna otra pregunta me pide los ejemplos o cuáles son todas las lesiones deportivas que se mencionan en el texto, y ahí sí, yo puedo dar los ejemplos y si quiero puedo explicar qué es cada una. Pero una lesión deportiva, Tamara, repetilo, a ver. Que yo puse que las lesiones deportivas son, o sea, ocurren al practicar deporte o ejercicio y afectan los músculos, los huesos y los ligamentos. Bueno, muy bien. Vamos con la B. Dice, indiquen cuáles pueden ser las causas de dichas lesiones. Fabricio, No, profe, esa no la pude ver dentro de todo bien en el texto. bien. María, Em, sí que pueden ocurrir por sobreentrenamiento. em, Después no pude traducir esa parte o una técnica mal realizada. bueno, sobre entrenamiento, una técnica mal realizada y le faltó una parte. ¿Qué partecita le faltó a María? En medio dice lack of No calentar o no condition. prepararse. Lack Es Eso of, está de- después. lack of conditioning Eso. sería, ¿qué sería lack of conditioning? Falta de preparación por ahí. Falta de Bueno, preparación, falta de acondicionamiento, ¿sí? Falta de condición puede ser una persona que no tiene la condición física para hacer ese ejercicio, o falta de acondicionamiento lo podemos interpretar como que no se preparó de forma adecuada, ¿sí? Bien. Vamos a la D. Dice, en la línea uno del segundo párrafo. A la C, profe. La Ah, la C. C, a la C, a la C, a la C, perdón. Había subrayado la C, perdón, y me la salté, gracias. Expliquen de qué forma se pueden presentar algunas lesiones. A ver. Gaspar. Sí, yo puse, se pueden presentar como hematoma, distensiones, esguinces, desgarros, fracturas o lesiones cerebrales. Ok, ¿qué les parece? ¿Sí? Bien, bien. En la línea uno del segundo párrafo aparece la expresión referencial it. Indiquen a qué hace referencia y qué información se está proporcionando. El it es es un pronombre que está reemplazando a algo que se dijo antes, o sea, que se mencionó antes. O sea, el it, que significa esto, esta, este. ¿A qué hace referencia? O sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué elemento? ¿A qué? ¿Y qué se dice de eso? A ver. Leandro, a muscle strength, eh, bien. digamos, al strength es presión, presiones, no, no. Strain, a ver cómo lo podemos traducir al muscle strain. Eh, Distensión muscular, ¿puede ser? disfunción Una muscular, distensión muscular, muy bien. Una disfunción distensión muscular. muscular, muy bien. ¿Y qué información está proporcionando ahí? O sea, it se está refiriendo a muscle strains. ¿Y qué dice sobre eso? Cuando pasa, se ¿Y pasa cuándo cuando pasa? se sobreestira y se rompe, se desgarra, ¿no? Puede ser.
¿Qué les parece? Lo que ocurre sería, no A sé, ver, Tamara. que usa el verbo occurs, Occur, muy bien. o Entonces sea, quiere decir después, que ocurre. y Y bueno, a ver, entonces ¿y qué está, dice? por ahí voy a hacer referencia a que está hablando de distensiones musculares. Muy bien, ¿y qué O dice lo con que el... ocurre por eso, A ver, ¿dice lo que ocurre por eso o cuando ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Y cuándo ocurre? Cuando el músculo es cuando se sobreestiga, fatigado o sobreentrenado, digamos. Bien, cuando está fatigado, sobreentrenado. Muy bien. Vamos a la E. Dice, en el apartado Torn AZL, el autor expresa una necesidad. Identifiquen el verbo modal que se emplea y expliquen con palabras propias de ustedes dicha necesidad. O sea, en la parte que dice torn, ACL, el autor está explicando que hay una necesidad de algo y utiliza un verbo modal en particular. Yo tengo que encontrarlo, decir cuál es el verbo que se utiliza para expresar esa necesidad y yo expreso como yo puedo lo que leo ahí con mis palabras y cuál es la necesidad. A ver, ¿quién puede? Le tocaría a eh, María o a Agostina. María, ¿no? Hace cara María. Agostina, La E, profe, sí, el modal sería need to, muy significa que el bien. ligamento necesita cirugía para recuperarse. Muy bien, excelente. ¿Están todos de acuerdo? El verbo modal sería need to y habla de la necesidad de una cirugía para recuperar el músculo. Bueno, Fabricio, vamos con la F. Dice, reconozcan el elemento referido de la expresión in that case que se utiliza al finalizar el apartado y describan la nueva información que se aporta. In that case es un referido que obviamente se está refiriendo a ese, en ese caso. Pero ¿en cuál caso? O sea, in that case es una expresión que se utiliza para reemplazar a algo, referirse a otra cosa, en este caso a una situación, porque dice, en ese caso, in that case, ¿cuál caso? Y tengo que decir, primero, al caso y qué se dice sobre ese caso. A ver, Fabricio, No, profe, esa no la hice. me parece, Fabricio, que te está faltando la mayoría de las consignas. Me falta. ¿Puede ser? Sí, un poco. Y un poco. Bueno, vamos a tener que ponernos más las pilas con esto, Fabri. ¿Sí? En la realización de los ejercicios. Bueno, a ver, ¿quién puede decir a qué hace referencia in that case? ¿Cuál sería el caso y qué se dice sobre eso? Em, A las rodilleras, dice, y la fisioterapias que no curarán la lesión, pero pueden proporcionar cierto alivio. Muy bien, habla de por ahí una rodillera, fisioterapia, pero no me estás diciendo, o faltaría la parte en el referido. ¿A qué hace referencia in that case? ¿En qué caso? personas o Dice, pacientes que no quieren no, operarse o deciden no operarse. no. Muy bien. Leandro, ¿vos estabas ahí por decir eso? Dice que no va a curar la lesión, pero sí puede proporcionar un cierto alivio. Muy bien, bueno, muy bien Tamara también. Entonces, en el caso, in that case, sería en ese caso, en el caso de que la persona no se opere. ¿Sí? In that case, en el caso de que la persona no se opere o no vaya a una cirugía, se usan férulas, rodilleras, otro tipo de tratamiento que, bueno, como vos decís, Leandro, bueno, entonces en ese caso no se busca una curación total, pero bueno, que alivie, ¿sí? La situación. Bueno, vamos para más para abajo.
Dice, determinen las causas de la periostitis tibial. Gaspar, Sí, ahí, está en el texto, ahí va Juan. La periostitis tibial. Perdí, era la G. Ujú. Sí. Se puede producir por el uso repetido, por correr mucho, comenzar, si sos principiante en entrenamiento, y por la inflamación de músculos y tendones alrededor de la tibia. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Tienen lo mismo? Bien. Yo puse por uso repetitivo, inflamación de los músculos y tendones alrededor de la tibia. Muy bien, Tamara. La H. Indiquen por qué se produce la fractura por estrés. ¿Y qué marcador textual, o sea, qué palabrita o qué expresión en inglés les permitió identificar la razón o las razones? María, Puede ser eh, Ken, con ese Ken puede ocurrir cuando se incrementa la actividad, especialmente muy rápida. a ver, ¿qué les parece al resto? Para mí era Y yo when. puse lo mismo. When, When. when, el marcador textual era when, que es cuando, ¿sí? Y bueno, ¿cuándo qué? Cuando incrementa la Nada. actividad Bien, cuando muy se incrementa rápidamente. la actividad, muy bien, perfecto. Vamos a la I. El autor menciona diferentes situaciones en las que se puede producir un esguince de tobillo. Reconozcan dichas situaciones y señalen el marcador textual que las introduce, o sea, la palabrita en inglés que indica que ahí empieza a nombrar las diferentes situaciones en que se puede producir un esguince de tobillo. ¿Y qué función cumple ese marcador, esa palabrita, esa expresión? A ver, cualquiera. Dice que se puede producir por pisar mal, por pisar mal en superficies irregulares, Ujú. al torcer el pie, y el marcador sería or en este caso, ¿No? porque el or puede ser. Podría ser, pero el OR es de alternativa, es este o este, ¿sí? Significa o, Sí, el por eso. OR. Quizás estamos buscando otro marcador textual. ¿Alguien encontró algún otro marcador textual? ¿Era el mismo que antes? When. When, muy bien, puede ser ese when. Dice el mismo que antes, when, y ahí introduce por ahí la situación en la que se da el esguince de tobillo. Cuando, bueno, muy bien. Vamos a la J. Dice, en la sección Tennis Elbow, el autor emplea el conector also. Indiquen la función que cumple el conector y expresen las ideas relacionadas con palabras propias. Voy a la sección Tennis Elbow. Está el conector also. Yo tengo que decir, ¿es un conector de qué función tiene y qué función está cumpliendo ahí en el texto? ¿Y cuáles son las ideas que está conectando? A ver, ¿quién? Ahí yo puse que la palabra also funciona como conector de adición Muy bien. y la idea que
que plantea es que no solo los deportistas pueden tener esa lesión, sino que trabajadores como plomeros o pintores también, ahí agrega el también pueden También. sufrir. Muy bien, entonces el also es también, es de adición, está agregando información y la idea que conecte es esa, ¿no? Que no solamente deportistas, sino también otras personas pueden sufrir esto que es el codo de tenista, tennis elbow. Bien, vamos a la K. Al desarrollar la información sobre la conmoción cerebral se establece una obligación por parte del paciente. Expliquen esa obligación y señalen el marcador textual que les permitió identificarla. Cuando van a la parte de conmoción cerebral, va a haber un verbo que marca la obligación, algo que el paciente debe hacer y cuál es esa palabrita y cómo les permitió encontrar esta necesidad, la obligación. A ver, Puede ser cuando nombra should, should, should. puede ser, podría ser esa una, Leandro. Vamos a ver si todos tienen lo mismo. Sí, igual Tamara, hay El más. último, en el sí. último párrafo hace la referencia a más, Must. la- A ver, es Leandro, muy bien. Must. Tamara dice must, Leandro dice should. El should, ¿cómo podría traducirlo? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien se lo acuerda? Sería debería. 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 Entonces el should se usa para dar recomendaciones, consejos. ¿Y acá está hablando de qué? De De una una obligación. obligación. Una obligación. obligación. Entonces ahí va más para el lado del que dijo Tamara, que es must, que es debe. Es el debe. Es la obligación de hacer algo. ¿Y qué debe hacer? Recibir autorización médica antes de volver a jugar o practicar deporte. Muy bien, como una alta médica, un apto médico. Muy bien. La L. Mencionen qué posibles elementos pueden ayudar a las personas con problemas en el tendón de Aquiles. A ver, ¿quién? Cualquiera. Menos Tamara, que ya participó bastante. Sería el descanso, el hielo, los estiramientos y Los los ejercicios de fortalecimiento. antiinflamatorios no estoy esteroideos, perdón. Muy bien, María. ¿A todos les parece bien? ¿Tienen lo mismo? El calzado especial y las plantillas ortopédicas pueden ayudar a aliviar la tensión en el talón. Bien, muy bien. Perfecto. M. En la sección Runner's Knee, el autor emplea el conector, sería en este caso, in addition. Identifiquen su función dentro del texto y expliquen las ideas relacionadas. A ver, in addition, Agostina, eh, Leandro, Gaspar. A ver, ¿qué les parece cualquiera? Yo puse que funciona como un conector de adición, así como el orso, para indicar Ujú. que además del dolor, también pueden aparecer ruidos o molestias en la rodilla. All right. Muy bien. N. Enumeren los tipos de lesiones presentadas en el texto y luego completen el cuadro con información del texto. A ver, vamos a ir solamente por mencionar las lesiones que se mencionan en el texto. Vamos a enumerarlas. Vamos a decir todas las lesiones que aparecen en el texto y después, bueno, ustedes debían completar este cuadro que no lo vamos a hacer ahora. Simplemente vamos a mencionar las lesiones. ¿Quién se anima a mencionar todas las lesiones? A ver. ¿Los nombro? Dale, Leandro, adelante. Eh, Tipo de lesiones. Uno, distensión muscular, rotura del ligamento cruzado anterior, la periostitis tibial, fractura por estrés, esguince de tobillo,
epicondilitis lateral del juego de tenista, la conmoción cerebral, la tendinitis de Aquiles y rodilla del corredor. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Son esos? Bien, ¿están todas? Perfecto. Vamos a las últimas consignas de esta guía 1. Dice, en el último párrafo, el autor presenta un contraste. Identifiquen el conector que introduce el contraste y desarrollen las ideas contrastadas. A ver, acá puede ser Agustina, María. Fabricio, ¿vos no pudiste realizar nada de esta guía 1? Para saber. No, profe, se me Bien, complicó. Pero la próxima va- clase ahí sí voy a participar con todo. vamos. Agustina, María, ¿identificaron el contraste del último párrafo? Leandro me dice que sí. A ver, Leandro. However, However, muy bien, ese es el however, conector. Ese es el conector. ¿Qué significa? ¿Sabes lo que significa, Leandro? However. sin embargo, Sin embargo, muy bien. Entonces, sin embargo, por el contrario. A ver, ¿y cómo conectarías las ideas? A ver, ¿cuál sería el contraste ahí? em, Sería que, o sea, la idea sería que la actividad física es importante para la salud y, y el contraste sería la necesidad de tomar precauciones para evitar estas lesiones. yo Bueno, puse que que, sin embargo, es importante tomar ciertas precauciones para minimizar el riesgo de lesiones deportivas. muy bien, muy bien. Porque estamos de acuerdo que en el deporte es bueno para la salud, pero, ¿no? Y sin embargo, hay que tomar precauciones porque las lesiones pueden estar ahí y eso afecta a la salud y al cuerpo, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente consigna. Dice, determinen los tres tipos de precauciones que ustedes consideran más importantes al momento de minimizar el riesgo de lesiones deportivas, según se presentan en la conclusión del texto. O sea, al concluir el texto, empieza a dar precauciones para disminuir el riesgo de lesiones deportivas. Digan ustedes cuáles creen que son las tres más importantes. Acá cualquiera. Agostina, Descansar entre sesiones de entrenamiento. ¿cómo, Leandro? A ver. Descansar entre sesiones de entrenamiento permite que el cuerpo Bueno, se recupere. muy bien. ¿Qué otra puede ser? Agostina. ¿Serían las causas, profe? O sea, la segunda parte del cuadro. No, no serían las causas, sino en la conclusión del texto, cuáles prevenciones o precauciones da el autor y cuáles crees vos que son importantes de acuerdo a lo que dice el autor. O sea, de las que dice, Sí, ¿cuáles crees vos que son las más importantes? sí, para mí el reposo, ¿Sí? después también los ejercicios post entrenamiento Ujú. y después, en el caso de que suceda algo, la rehabilitación, la correcta rehabilitación. Bueno, a ver, ¿alguien tiene algo distinto a lo de Agostina? Comenzar Eh, la actividad física de forma gradual e ir ok, aumentando progresivamente la fuerza. La flexibilidad y la resistencia permite que los músculos, los huesos y otros tejidos se adapten
a entrenamiento más intenso, minimizando así el riesgo de lesiones. Bien. Bueno, ¿alguno quiere mencionar alguno más? Y Y el antes equipo dice usar adecuado el equipo de protección adecuado. es, Ese. ese falta. Ese. El que dijo María y que Tamara coincidía. Bueno, el propósito de lectura de esta guía número 1 era elaborar un resumen para compartir con sus compañeros en una clase de anatomía. ¿Sí? El resumen tenía que tener las características de un resumen. Tiene que predominar la naturaleza informativa expositiva, porque yo estoy explicando, informando, y tenía que tener el formato para socializar, no para uso personal, en el que yo escribo y hago anotaciones y puedo usar eh, referencias que conozco yo solo, como algunas abreviaturas y demás. En este caso yo tenía que pensar en el otro, en el que lo lee, ¿no? Que quede claro para el que lo vaya a recibir. Bueno, a ver, ¿quién se anima a leer su resumen? Tiene que ser conciso, claro. Lo digo yo, profe. Vamos a Agostina. Bueno, el texto habla sobre las lesiones deportivas, que son problemas que ocurren al hacer ejercicio o practicar deportes. Explica que puede provocarse por sobreentrenamiento, malas técnicas o falta de preparación. También describe distintos tipos de lesiones como desgarros, esguinces, fracturas y golpes en la cabeza, junto con sus síntomas como el dolor o la inflamación. También nos menciona, espere que tratamientos como el reposo, el hielo y los medicamentos, y en casos más grandes, la cirugía. También nos habla de la importancia de prevenir las lesiones usando el equipo adecuado, descansando y escuchando al cuerpo. All right. Eso no. Bueno, bueno, que no es poco. ¿Qué les parece el resumen de Agostina? 10, 10, 10, 10, dice Tamara. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10 te pone Tamara. Y Agostina le hace corazoncito. Bueno, acá parece que hay muy buena onda y buena conexión. Eh, todos sumamos. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere compartir su resumen que tenga algo distinto del de Agostina o nos quedamos con el de Agostina? Bueno, último ejercicio de esta guía era reconocer en el texto, o sea, ir al texto, reconocer estas palabras con ing y ver qué función están cumpliendo en el texto las palabras con ing y cómo las podríamos traducir según la función que están cumpliendo. ¿Sí? Las palabras con ing, si yo iba, acá me decía el párrafo en el que las podía encontrar, son engaging, conditioning, landing, changing. Bueno, esas. Eh, ¿Pudieron hacerlo? Yo no lo hice porque salté, después de las letras pasé al segundo texto, no me di cuenta de ese cuadro. Ok, No, yo bueno, tampoco, no me percaté de ese punto, profe. bueno. ¿Alguien sí lo hizo? Yo las traducí, pero la función por ahí se me complicó. A ver, lo tradujiste y se te complicó la función. O sea, ponerlo, completar todo digamos, toda la actividad. Bien, bien, bien. Muy bien. O sea, se te complicó en completarla toda. ¿Qué parte sí pudiste Sí. completar? La primera solamente, o sea, puse que era practicar o al practicar. Bien, engaging es practicar, como traducción. ¿Y qué función está cumpliendo si vos lo pones como practicar? Verbo. Un verbo. Entonces la función es verbal. Está funcionando como verbo. ¿Solamente eso? Ah, Sí, sí. decía, pensé que estaba, no sé, No, 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 está muy alguna bien. otra cosa.
La segunda, conditioning. Como cuando condicionamiento. Bien, condicionamiento o acondicionamiento, y eso sería la traducción, y la función que cumple está como qué. ¿Qué es el acondicionamiento como palabra? ¿Qué función está cumpliendo? Es un sustantivo. Es un sustantivo. Muy bien. El acondicionamiento es un sustantivo, una cosa. ¿Sí? Muy bien. Landing. ¿Qué es landing? El aterrizaje, digamos, la desaceleración, aterrizaje, puede ser. No sé, ¿es desaceleración o aterrizaje? Aterrizaje. A ver, vamos a buscarlo en el párrafo 3. A ver, vamos a ver si podemos identificarlo en el texto y ahí ya nos va a decir, porque las cosas hay que ir a buscarlas al contexto, porque si no, imposible. A ver, acá tenemos párrafo 1, acá sería el 2 y acá tendría que estar el 3. Acá. This. When landing. Sí. Dice, a torn ACL, o sea, un ligamento, una rotura de ligamento cruzado anterior is a sports injury, es una lesión deportiva, that may occur, que podría ocurrir, when landing the wrong way. Cuando, Aterriza Aterriza. cuando en el camino aterriza equivocado. o se aterriza the wrong way, que sería mal, cuando se aterriza mal o de forma incorrecta. ¿Y qué sería eso? Cuando se aterriza. Que está como qué. ¿Verbo? Un verbo. Muy bien, entonces verbo, aterriza. Bueno, muy bien. Eso después le queda para completar para el que no lo completó y el que lo completó, bueno, mejor, ya lo tiene hecho. ¿Sí? Vamos a pasar a lo que estaba propuesto para la semana 2. A ver, en la clase número 2, díganme ahora si están viendo su plataforma y si pueden ver la clase número 2. ¿Sí? Bueno, yo ahora les voy a compartir el audio. Perdón, no era eso lo que yo quería hacer, era compartir el audio. Bien. ¿Están viendo el video? Sí. Todos, espero que estén muy bien. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bien, muy bien. Ahí está. Vamos a ver a Analía que nos va a explicar. Vamos a comenzar la segunda clase. Para eso vamos a compartir una presentación sobre la temática de hoy. Y hoy vamos a trabajar con la voz pasiva. ¿Y cuál es su influencia en la comprensión y uso en textos académicos? Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es la voz pasiva. La voz pasiva es una estrategia que se utiliza, una estrategia discursiva, un recurso que se utiliza para resaltar la acción o el objeto por sobre quien realiza la acción. Es común en textos académicos, ya que el énfasis está puesto en los procesos, resultados o hechos. ¿Cuál es la estructura básica de la voz pasiva? La voz pasiva se forma con el sujeto, el verbo to be y un verbo en participio. Puede tener al final el agente, es decir, quien realiza la acción, precedido por la preposición por o by en inglés.
Entonces, en una oración en voz pasiva, por ejemplo, the researcher conducted the experiment, esa misma oración, dicha en voz pasiva, lo que es objeto de la voz activa pasa a ser sujeto de la voz pasiva. Sería, the experiment was conducted by the researcher. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia los tiempos verbales? La estructura básica siempre va a ser el verbo to be más un verbo en participio. Entonces, si yo quiero hacer una oración en voz pasiva en presente, lo que voy a tener es el verbo to be en presente. Si voy a hacer una oración en voz pasiva en pasado, el único cambio que voy a tener va a ser el verbo to be en pasado, en futuro, el verbo to be en futuro y así sucesivamente. Bueno, a ver, voy a detener un cachito ahí a Analía. El cambio de los tiempos verbales. Voy a detener ahí a Analía porque es importante que nos detengamos en lo siguiente. Ella explica la voz pasiva, que es una construcción que se usa mucho en textos académicos. Porque la voz pasiva tiene la función de resaltar la acción por sobre quién lo hizo. Entonces sirve para explicar acciones, eventos, hechos y despersonalizarlo un poco, sacarlo del foco a la persona que realizó la acción, sino focalizarse en la acción misma. Y como estructura está compuesto por dos verbos. Uno es el verbo be, to be, que es ser o estar, y el otro es un verbo en participio pasado o pasado participio, que sería la tercer columna de los verbos cuando yo los tengo en columnitas. ¿Sí? Tengo el infinitivo, el pasado, y el pasado participio sería la tercera columna, o cuando son verbos regulares terminan con ed. Lo que vamos a ejercitar acá es una gramática de identificación e interpretación. O sea, a ustedes no se les va a pedir que ustedes escriban oraciones en voz pasiva, pero sí se les va a pedir que ustedes reconozcan construcciones en voz pasiva en los textos y los sepan interpretar. ¿Ok? Entonces, Analía explicaba que, por ejemplo, cuando cambio de tiempo, lo que va a cambiar es el verbo to be, el verbo ser o estar, pasará de decir, por ejemplo, es escrito, es jugado, es presentado, a decir fue en pasado, fue escrito, fue presentado, fue creado, fue descubierto. Y si fuese en futuro, será presentado, será creado, será lanzado, será escrito, será presentado, será definido. ¿Se entiende? Lo que cambia es el verbo to be cuando yo quiero cambiar de tiempo verbal en la voz pasiva. Solamente se utiliza, o yo incluyo a la persona, a la gente, al que realiza la acción a través de la palabrita by. ¿Sí? Que es esa expresión que sirve para introducir quién realiza la acción. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, a ver, Favaloro, esto es en voz activa, Favaloro developed the bypass. Favaloro desarrolló el bypass. Si yo me enfoco en la acción, porque ahí el foco está en Favaloro, digo, the bypass was developed by Favaloro. Me concentro en lo importante, que es la acción, y a Favaloro lo dejo para lo último, pero lo introduzco con el by porque Favaloro es importante para esta acción. Es importante nombrarlo. Ahora, si yo digo, el banco fue robado por ladrones, no es importante que yo nombre a los ladrones o a los malhechores o a los delincuentes, porque más vale, si robaron un banco, es obvio que son ladrones. Y no me está dando nada específico, no me está diciendo quién fue. ¿Sí? Ahora, si yo digo, no sé, the Banco Provincia was robbed last night. El Banco Provincia fue robado anoche. Y como no tengo más información que aportar, no pongo más nada porque si no sé quién fue, ahora yo digo, si sé quién fue, bueno, digo, bueno,
por tal y tal persona, por una banda tal y ahí sí lo menciono, si es importante. Si no, queda redundante, es decir, fue robada por ladrones. ¿Se entiende? Entonces solamente lo incluyo cuando es una persona importante para la acción. ¿Se entiende? Bien, vamos a darle tiempo para Analía que termine esta definición. Esperen que voy a borrar los dibujitos. No influye en la estructura básica de la voz pasiva. El único cambio que va a tener es el cambio en el verbo to be. ¿Sí? Ese pasaje de presente, pasado, futuro va a indicar si es una oración en voz pasiva en presente perfecto, en pasado perfecto, un condicional. Siempre lo único que se modifica con los tiempos verbales es el verbo to be. Entonces, para cerrar esta parte, ¿por qué es necesario reconocer la voz pasiva? Si yo reconozco la voz pasiva, esto me va a permitir profundizar mi comprensión, sobre todo en textos académicos, ya que la voz pasiva se usa habitualmente porque muchas veces lo que importa es el proceso, los resultados y los hechos. Entonces, como se hace hincapié en esos aspectos, el uso de la voz pasiva es fundamental. Por otra parte, utilizar la voz pasiva en los textos académicos permite también despersonalizar el texto, es decir, que el autor de ese texto académico se desligue, no deje ninguna huella de subjetividad. Los invito entonces a recorrer el aula, van a encontrar material teórico sobre esta temática y, por supuesto, después una ejercitación. Nos vemos pronto en la próxima lección. A ver, ahí dejé de compartir sin querer, porque quería era minimizar la página. Vamos a seguir con lo que estaba propuesto en la clase número 2. Los objetivos, que era, bueno, anticipar el contenido textual, algo que ya venimos hablando, de contexto de producción, contexto de recepción, lo que es género discursivo, lo que es hipótesis de lectura, bueno, eso se les va a pedir en esta parte. Recuperar ideas centrales a partir de la lectura, reconocer el uso de bloques verbales pasivos, van a tener que reconocer voz pasiva dentro de los textos que vamos a analizar. Bueno, escribir en forma coherente y cohesiva en español, eso siempre se les pide. Y establecer relaciones semánticas y sintácticas entre dos textos, porque lo que está propuesto para esta clase es el análisis de dos textos, y que ustedes tienen que realizar algunas conexiones entre ambos, ¿sí? Ver de qué forma se conectan esos dos textos. Vamos a... Esperen que me fui de la página que estaba compartiendo. Ahí vamos a volver. Acá. Bien. Seguimos avanzando. Acá tenemos la teoría, ¿sí? O el desarrollo, que es la teoría de voz pasiva que explicó Analía, y acá pueden leerlo más en detalle con ejemplos de cada uno, ¿sí? Entonces lean el desarrollo porque les va a dar muchos ejemplos que después los van a ayudar para interpretar y poder reconocer estas construcciones en el texto. Acá tienen un videito de voz pasiva que también los va a ayudar. ¿Ok? Y si vamos a la ejercitación, las actividades propuestas son, bueno, terminar lo de Sports Injuries, Types, Treatments and Prevention, que ya lo hicimos en el primer momento de la clase, y ahora resolver la actividad correspondiente a la guía número 2 en las páginas 16 a 21 del cuadernillo. Texto A, porque son dos textos. Look at the intriguing history of snowboarding. Y el texto B se llama Sports Categories. Esta tarea se corregirá en el próximo encuentro sincrónico, o sea, ahora, pero vamos a ver hasta dónde pudieron llegar. Lo vamos a ver en la guía. Esperen que voy a buscar la guía. Acá. Vamos a compartir la guía a ver cómo veníamos con esta guía número 2. Bien, acá debajo del cuadrito con las palabras con ing,
que teníamos al final de la guía número 1, ahí comenzaba la guía número 2, que empieza con la voz pasiva, lo que explicó Ana y lo que tienen en el aula. Acá tienen la teoría para leerla, pueden leerla. La estructura de la voz pasiva, ejemplos, un cuadro. Bueno. Y después, debajo de esta teoría, encontraba guía de lectura número 2, propósito de lectura. Como estudiante universitario y futuro profesional es importante poder establecer relaciones entre distintos textos. En esta oportunidad se les solicita que puedan recuperar la relación semántica de significado, como la relación sintáctica, estructura y forma de expresión de la información, entre los dos textos. El primero es Look at the Intriguing History of Snowboarding. Ese era el texto número 1, que está por aquí abajo. Vamos a mirar dónde está. Acá. Este es el texto. Y las consignas comenzaban así. Dice la 1. Observen el texto. Analicen los distintos elementos paratextuales y elaboren una hipótesis de lectura. Recuerden considerar todos los elementos constitutivos de una hipótesis. ¿Cuáles eran los elementos constitutivos de una hipótesis de lectura? Eran 5. La fuente textual, el género discursivo, el tipo de texto, el tópico, posibles destinatarios y posible propósito comunicativo. Muy bien, María. Y bueno, ¿alguien tiene la hipótesis de lectura de este texto? Del que dice Look at the Intriguing History of Snowboarding. ¿Alguien hizo la hipótesis de ese texto? Yo la tengo, profe. Agostina, ¿la tenés? Sí. Dale, a ver, léemela. Puse a partir del título y del formato del texto. em, yo sostengo que va a tratar de la historia del snowboard, explicando cómo surgió y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, mencionando inventos, fechas importantes y caminos en el deporte. Bien, a ver. Tengo, Agostina, ahí el contexto de producción. ¿Cómo el contexto de producción, profe? ¿Qué sería el contexto de producción? A ver, ¿quién me puede ayudar en esto? ¿Qué sería el contexto de producción de ese texto? ¿Puede ser el para qué fue escrito? Más o menos. ¿Dónde? O sea, ¿por qué? ¿Dónde fue ¿Dónde escrito? o por quién? ¿Sí? ¿O ¿Quién en fue el qué año? autor? ¿En qué año? ¿Dónde? ¿Qué tipo de texto es? O sea, ¿qué es como texto? O sea, el género discursivo. ¿Tengo algo de eso? No, eso no lo anoté, profe. O sea, no sabía que vi que anotar lo del- lo de los marcos y eso. Bien, bueno, a ver. Yo tengo O sea, que... solo la hipótesis de lo que me basé. En lo Vos que me hiciste una basé. hipótesis de contenido. Está bien, la hipótesis de contenido. Bueno, puedo deducir que el texto explicaría, trataría, haría un recorrido por la historia del snowboard, marcando fechas importantes. Bueno, puede ser. Pero me faltaba en qué tipo de texto estaba, si podía identificar el autor y algo más. Bueno, a ver, ¿alguien más puede compartir su hipótesis? Yo puse que se trata de un texto informativo escrito por Case Kingston en la página icinarticles.com, dirigido a lectores interesados en el deporte de invierno o personas que quieran conocer sobre el snowboard con el propósito de explicar el origen. Podría tener el propósito de explicar el origen y desarrollo del snowboard como deporte y probablemente presente información histórica sobre el snowboard como fechas importantes, avances y desarrollo del deporte. Bueno, muy bien. A mí me Esa pareció corrección en base a lo de la corrección anterior. bien, bien, me pareció bastante completo. Muy bien, creo que están los aspectos, creo que está escrito en potencial, creo que da el contexto de producción, creo que da el contexto de recepción, porque dice a las personas que estaría destinado. Bueno, muy bien.
ahí, Agustina, no sé si pudiste escuchar la hipótesis del compañero. Bien, porque eso después me ayuda a mejorar el mío. Bueno, a ver, la clase que viene vamos a terminar de corregir esta guía. El segundo texto está acá abajo, ¿sí? Que es este, perdón, ahí me lo pasé, es este, que dice Sports Categories. Acá tienen también otro texto para analizar y llega hasta ahí. Y las consignas están acá. Ahora, lo que yo quería mostrarles es lo siguiente. Antes de irnos, acá en la clase 2 se presenta el trabajo final integrador, el famoso TIF, que es obligatorio, ¿sí? Y que todos deben realizar, y que está bueno que vayan leyendo de qué se va a tratar. Este TIF, trabajo integrador final, integra o articula dos espacios, dos asignaturas: idioma extranjero técnico 3, inglés 3, y metodología de la investigación en educación física 2. O sea, va a articular esas dos asignaturas. El título del trabajo es Del artículo académico en inglés a la construcción de un proyecto de investigación en educación física. ¿Qué se va a pedir? Bueno, que ustedes puedan analizar un texto científico en inglés y que a partir de ese texto científico puedan elaborar un proyecto de investigación que sea ese texto como disparador de su proyecto de investigación en educación física. ¿Sí? Sobre un tema que a ustedes quizás les interese. Si ustedes leen la fundamentación y la consigna general, la idea es que cada uno busque un texto científico en inglés que tenga que ver con educación física, lo pueda analizar, después van a conformar grupos, de ese grupo de hasta 4 integrantes va a quedar un solo texto para analizar o del que se va a utilizar. De ese texto que se seleccione, bueno, se va a hacer todo un análisis profundo y después lo que se intenta es que encontremos algún nicho o algún problema o alguna faltante o algo que sea un hueco en ese conocimiento o en esa investigación que a ustedes les gustaría seguir profundizando. Entonces, a partir de allí, yo armo un proyecto de investigación para continuar profundizando en esa temática. ¿Ok? Bien. Entonces, en el tercer momento se elabora el proyecto de investigación. En el primer momento se selecciona el artículo, acá, exploración y comprensión del artículo académico en inglés, eso sería el primer momento. En el segundo momento, del artículo al problema de investigación, o sea, yo luego de analizar el artículo, intento encontrar un hueco, un nicho, un problema, una problemática, un disparador para que eso me lleve a querer investigar y luego, a partir de allí, elaborar un proyecto de investigación. ¿Ok? Bueno, esto léanlo, así ya tienen un parámetro. Bueno, acá abajo tienen cómo va a ser calificado, ¿sí? La rúbrica de, de cómo se va a calificar. Pero lo importante es que lean el desarrollo del TIF para que vean qué es lo que van a tener que ir preparando para el final de la cursada, ¿sí? Esto es como un anticipo, es anticiparse al trabajo final. Todo lo que vayamos haciendo durante la cursada los va a ir llevando a eso, o sea que va a ser un proceso natural que va a desembocar ahí con las herramientas que ustedes tengan, pero está bueno que vayan leyendo para ir anticipándose y ya teniendo una idea de cómo sería ese trabajo integrador final. ¿Ok? Bueno, paso lista, así después lo puedo liberar. A ver. Almonacid, Presente.
Andrada, Cárcamo, Lescano, Presente, profe. Mendoza, Oyarzún, Presente, profe. Salvatierra, Bergani, Presente. Vilca, Vilte. Bien. Acá, profe. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Completen la guía número 2 y sepan que el viernes van a tener publicada la clase número 3. Lean la clase número 3 previo al encuentro sincrónico del miércoles, ¿ok? Bueno, buen fin de semana, felicidades, felices Pascuas, Bien. disfruten, Nos vemos. descansen y nos vemos la semana que viene. Chao, Nos vemos, profe, profe. gracias. Adiós. Chao.